diciéndole que México es el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha. Y ojo, que de aquí se puede desprender mucho de lo que ocurre en América Latina. Allá, por ejemplo, en Perú, acaba de asumir su puesto como presidente un profesor de abajo, un hombre de a pie, Pedro Castillo. Y tengo entendido que una turba irrumpió en la casa de Pedro Castillo el pasado 31 de julio y los medios de comunicación alineados a la derecha, a los conservadores, nada reportaron, como ocurrió también en este tiempo de espera para que las autoridades definieran si Keiko Fujimori perdía y Pedro Castillo ganaba, si se le daba por fin el reconocimiento de presidente. Los medios ya saben de qué lado se pusieron, no de Pedro Castillo. Y para hablar de este tema, le agradezco a un colega, a un hermano youtubero allá en Perú, del canal Hablando Sin Filtro, Alexander Chumbe, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. ¿Chumbe o Chumbe, Alexander? Para no equivocarme, no pretendo equivocarme al presentarte. Un abrazo. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Vicente. Es Alexander Chumbe, está bien como lo había dicho. Bien, muy bien. Alexander, estoy aquí destapando esto que publica un grupo de medios por Wikileaks, de que México es el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha. Ah, caray, allá en tu país, en Perú, también están ante esta situación y ante una campaña de medios contra la voluntad del pueblo. Cuéntame cómo están las cosas, Alexander. Como usted bien lo había mencionado, la mayoría de los medios acá en el Perú están, como acá, bueno, en México creo que le dicen chayoteros, acá siempre le decimos mermeleros, son esos medios de comunicación que están favoreciendo a la derecha, que están siempre tratando de boicotear toda campaña e incluso menospreciar al actual presidente por el hecho de ser mestizo, por el hecho de venir de la parte de la sierra de nuestro país, que es un profesor sindicalista. Entonces, la derecha ha atacado como ha podido e incluso ha catalogado de terrorista a nuestro presidente bueno, al actual gabinete que tenemos, también a los congresistas que tienen que comparten la bancada que es Perú Libre, bueno, y todo esto de acá se ve por parte de Keiko Fujimori con Fuerza Popular, y lamentablemente los medios de comunicación han atacado de manera tan catastrófica que incluso uno de ellos había salido a nivel nacional con un arma de fuego, diciendo que, bueno, él también tenía derecho a cuidarse porque los ronderos, acá nosotros tenemos se podría decir entre comillas, una guardia autóctona, que son los ronderos, los campesinos que se han organizado para que puedan luchar contra lo que es la violencia, los delitos, pues, ¿no? Y ellos portan, porque su misma labor diaria allá en la sierra es el tema de la ganadería, la agricultura. Entonces portan un machete, pero es un machete del cual se identifica con ellos. Entonces, la prensa mermelera ha mencionado de que si ellos portan machete, nosotros podemos portar un arma. Y ahora que se ha abierto proceso a uno de ellos, que es Beto Ortiz, que en su momento ha sido acusado de pedofilia, actualmente se ha refugiado en el país de ustedes. Se ha refugiado en ese país y lamentablemente eso es lo que vemos. La mayoría de los medios en estos momentos atacan a las personas. Ese video que tú estás mostrando del día sábado 31 de julio, perdón, fui la única persona que estaba cubriendo cómo la gente que se hace llamar la resistencia tiene saludos nazis, saludos fascistas, alzando la mano, atacando. Estábamos a una cuadra ya de la casa del presidente Pedro Castillo, donde querían llegar a toda costa, no sé si de repente irrumpir en la casa, tratar de hacer desmanes, qué sé yo, pues no, hubo un cordón policial que lamentablemente pasaron ese cordón policial hasta llegar a otro, y la casa, como tiene dos vías de acceso, fueron por uno y por otro lado. Ese fue el panorama que se vivía. La mayoría de las personas ahí, dentro del video también se puede ver que algunas personas han sido contratadas porque estaban exigiendo un pago por haber asistido a una marcha
que era por el pueblo, ¿no? Como según ellos se hacen llamar, marcha por la democracia contra el terrorismo, cuando eso ahí, por ejemplo, ellos no representan a la democracia como tal. Y así como se ha visto quizá en su momento con México, con AMLO, cuando lo han atacado, cuando ha sido atacado por la prensa y por los demás, y cuando han hecho el fraude contra él, han querido hacer el fraude acá en Perú contra Pedro Castillo. Y al día de hoy, que va una semana de tener de estar en el mando como presidente de la República, ya están planeando vacarlo. Y el día de hoy están afuera del Congreso de la República y también en la Plaza San Martín, que es un lugar donde la mayoría de personas se concentran, y están exigiendo la vacancia del presidente. O sea, no ha pasado ni 100 días, ha pasado una semana y ya están exigiendo la vacancia simplemente porque los medios de comunicación quieren colocar gente que vaya acorde a los pensamientos capitalistas, acorde a los pensamientos o a las posiciones para defender lo que es el bolsillo de ellos. Pues no, nosotros ya hemos visto que la mayoría de medios de comunicación acá son comprados. Eso es lo que se ve el panorama. A ver, acá en México también tenemos muchos mierdeleros, o ¿cómo era? Mierdeleros, mermeleros. Mermelero. Bueno, pero también es la misma chingadera. Perdóname, yo soy muy mal hablado, discúlpame, yo soy muy grosero, Alexander, pero sí, nada más para confirmar, ¿se vino ese periodista a México a refugiar? Sí, se fue a México y se ha quedado ahí y desde ahí está emitiendo su programa. Hay un programa, bueno, hay un canal donde tiene refugiados a varios periodistas que van en contra del presidente. Son periodistas de mala caña, periodistas, bueno, tienen el título quizá de periodistas, licenciados en periodismo y todo lo demás, pero no representan eso. O sea, un periodista ejerce lo que es la neutralidad y de todas maneras, si tienes ya un presidente electo, lo que tienes que hacer es fiscalizar, pero no vas a estar atacándolo a cada rato y diciéndolo. Hay una cosa que se está usando de manera grave acá. Nosotros tenemos tipificado el delito de terrorismo e incluso dentro de nuestra constitución, una constitución que fue hecha por el padre de Keiko Fujimori, una constitución hecha después de un golpe de Estado, porque él hizo un autogolpe de Estado el 5 de abril del 92. Esa constitución avala contratos que van en favor de las empresas, de las oligarquías, y al campesino, a la gente de a pie, a la gente común y corriente, prácticamente la dejan en nada. Y hay personas que por el hecho de, en estos momentos, de necesitar dinero por la pandemia que estamos atravesando, lamentablemente tienen que recurrir quizá a ser pagadas para asistir a una marcha, para decir que hay una marcha multitudinaria, una concentración en favor de la democracia, en favor de Keiko Fujimori, cuando no es así. Cuando no es así. Ellos dicen encarnar la democracia, como lo dije, pero ya lo decía incluso el viejo, un filósofo acá peruano, que es José Carlos Mariátegui, mencionaba que hay una crisis de la democracia, y esa crisis de la democracia se entiende que puede haber en cualquier parte del mundo. Así es. Alexander, esta caterva de mermeleros de Chayo. Yo pregunto, porque lo he preguntado incluso para el presidente de mi país, yo he preguntado, ¿está en peligro Andrés Manuel López Obrador de un golpe blando, de un golpe de Estado, de la guerra híbrida? Y sobre todo hoy que leo que Wikileaks señala que en México está el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha. Yo te pregunto, porque pasó con Bolivia, con Evo Morales, ¿está en riesgo Pedro Castillo, entendiendo lo cerrado de las elecciones y entendiendo de qué lado están los medios de comunicación? Y te lo pregunto porque dices que fuiste el único que publicó este avance de las manifestaciones cerca de la residencia de Castillo. O sea que si hubiera habido desmanes, hubiera habido alguna situación, no lo reportan ni siquiera los medios. No, lamentablemente los medios vienen solamente cuando les conviene, incluso el canal del Estado, que es el canal de Televisión Nacional del Perú, estuvo ahí con su carro, los camarógrafos, bueno, el camarógrafo, la reportera, y estaban prácticamente durmiendo en sus laureles mientras que nosotros estábamos viendo cómo las turbas se venían. Ahora, tú has mencionado algo, si es que es probable que haya o que esté corriendo peligro, así como tú mencionas respecto a AMLO y acá respecto a Pedro Castillo. Yo no sé si allá en México
algunos políticos hayan dicho lo que acá en Perú se ha dicho. Hay políticos y hay candidatos a la presidencia de esta última elección, donde han dicho muerte a Castillo. ¿Ya? Están llamando a la muerte al presidente. O sea, hasta ese grado hemos llegado acá. O sea, ese es el punto que nosotros tenemos respecto a los políticos, a los congresistas. Han dicho muerte a Castillo y muerte a Cerrón, quien es el presidente del Partido Perú Libre, pues no. Y quieren sacar ese nexo que tienen por el simple hecho de que no les gusta algunas maneras de pensar que pueda tener cualquier persona. Pero, o sea, lo que tienen que hacer en estos momentos es, ya ganó el presidente, tienen que dejar trabajar. Su rol tienen que fiscalizar o de todas maneras los políticos tienen que apoyar. Pero acá lo que tienen que hacer es dejar trabajar al presidente y que, así como, por ejemplo, como veo que AMLO hace, por ejemplo, las mañaneras, es lo que nuestro presidente también debería hacer de ahora en adelante, para que toda la gente sepa qué es lo que está pasando alrededor, cómo la gente empieza a boicotear varios proyectos. Acá, por ejemplo, los congresistas no legislan en favor del pueblo, legislan en favor de sus bolsillos o del partido político porque deben favores a las personas. Porque lamentablemente incluso acá hemos tenido hasta un banco que ha estado donándole plata así sin medirse a Keiko Fujimori. Pues ese es el panorama que tenemos al día de hoy en nuestro país, lamentablemente. Alexander Chumbe, yo te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace, agradezco tu generosidad, tu paciencia para entrar en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, en YouTube, en Twitter, no sé, en lo que tú busques y quieras que la gente te apoye? Genial, muchas gracias, María, muchas gracias, señor Vicente, gracias a sus suscriptores que están en estos momentos viendo el en vivo. Solamente les diría que pueden seguirme a través del canal de YouTube Hablando Sin Filtro, donde van a encontrar temas de política, temas incluso culturales. Yo todos los argumentos que voy a vertir no son en base a decirlo así por así, incluso me guío de lo que son los libros, las fuentes bibliográficas. Acá hay un libro, por ejemplo, El último dictador, el padre de Keiko Fujimori, cómo se ha hablado de él. Son fuentes a las cuales yo tengo que recurrir para poder explicarle a la mayoría de las personas. Si quieren conocer un poco más de la historia de nuestro país, ya que hemos cumplido ya el bicentenario acá en nuestro país, los invito a que me sigan a través de el YouTube, lo que es Hablando Sin Filtro. Muchas gracias. Te mando un abrazo y el Señor está en los cielos, Vicente, para ti. Y acá tienes un abrazo. Muchas gracias, cuídense. Cuídese. Alexander Chumbe, youtubero peruano, hablando con nosotros sin censura de la situación en su país, que es básicamente un espejo de lo que denunciamos en México. Los medios tradicionalmente mermeleros, poniéndolo en términos peruanos, tirando mermelada contra el presidente que les cortó el chayote.